¿Cómo están, compañeros? Vamos a hacer un ejercicio del centro de masa. En este caso nos pide hallar el centro de masa de la siguiente figura plana y homogénea. Tenemos esta figura que tiene una parte hueca, que es un círculo en esta parte, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar nuestro sistema de coordenadas. Trazamos el eje X y trazamos el eje Y. Una vez hecho esto, vamos a subdividir esta figura en distintas figuras conocidas. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar aquí una recta y puedo separar esta figura, que es el rectángulo de aquí, y le puedo decir figura 1. A este triángulo sobrante le puedo decir figura número 2. Y a este círculo que está hueco le puedo decir figura 3. La figura 3 es la que está con hueco, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, de la figura 1, la vamos a sombrear para indicar que es con esta la que estamos trabajando. Ahí está, ¿no? Vamos a calcular de la figura número 1 su área. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es simplemente multiplicar la base por la altura, en la cual mi base está proyectado aquí, que es 4,5 centímetros. Multiplico 4,5 centímetros por su altura, ¿no? Su altura, que es esta de aquí, que vale 3 centímetros. De ahí sacamos el área del rectángulo y tenemos que su área es 13,5 centímetros cuadrados, ¿no? Ahora tenemos que calcular la distancia en X y la distancia en Y al centro de masa. Para eso hacemos del rectángulo la intersección de sus diagonales. Trazamos sus dos diagonales en líneas segmentadas. Borramos aquí. Entonces, el punto donde intersectan mis líneas segmentadas es el centro de masa. Hacemos entonces la recta para indicar que necesitamos calcular esta distancia, ¿no? Esta de acá, la que acabo de marcar con negro. Esta va a ser mi distancia X sub C. ¿Y a qué era igual a X sub C? Entonces, la X sub 1 es igual a ¿qué? A la base dividida entre 2, ¿no? Entonces, la mitad de 4,5 vendría siendo 2,25. Entonces, esa es mi distancia en X del centro de masa de este rectángulo pequeño. 2,25 centímetros. Una vez calculada la X sub C, vamos a calcular el del mismo punto, pero su altura o su distancia en Y. Entonces, esta distancia es la mitad de la altura. Si la altura vale 3, entonces esta mitad va a valer 1,5. Entonces nuestra Y sub 1 va a ser 1,5 centímetros. Ya tenemos lo necesario de la figura 1. Ahora vamos con la figura número 2, que es nuestro rectángulo. Empezamos calculando el área de este rectángulo, ¿no? El área del rectángulo sabemos que es la base por la altura dividida entre 2. Entonces sacamos cuánto es la base de este triángulo. La base de este triángulo vendría a ser la diferencia de este 7 menos este 4,5, porque lo que necesitamos es simplemente este pedazo de acá. Entonces 7 menos 4,5 vendría siendo 2,5. 2,5 vale nuestra base. Entonces multiplicamos 2,5 centímetros por nuestra altura. La altura de este triángulo
vendría siendo 3 centímetros. Entonces 2,5 centímetros por 3 centímetros dividido entre 2. Y de aquí sacamos que nuestra área número 2, vendría siendo 3,75 centímetros cuadrados. Al área de hace rato le decimos área 1, ¿no? Y a este área 2. Ahora vamos a calcular la distancia en X del centro de masa. Vendría siendo X sub 2 y Y sub 2. Para el centro de masa de este triángulo sabemos que es la intersección de sus medianas. Entonces agarro la mediana acá y trazo una línea hasta la esquina, ¿no? Entonces de esta distancia agarro también la mitad y me voy hasta la esquina. Lo mismo con esta distancia, agarro la mitad y me voy proyectando hacia la otra esquina. Esto en líneas segmentadas, no nos olvidemos, ¿no? Para que no nos confundamos cuál es la línea que vamos a medir. Listo. El punto donde intersectan esas líneas segmentadas vendría a ser el centro de nuestro triángulo. Entonces tenemos que calcular para la distancia en X toda esta distancia azul que estoy señalando y nos guiamos en el gráfico, ¿no? Para empezar, esta pequeña distancia es 1/3 de la base. Ya lo vimos en un video anterior. Entonces 1/3 de 2,5 vendría siendo 0,8333. A eso, sumándole esta distancia que está con azul, que es la parte del rectángulo que vale 4,5. Entonces mi distancia total valdría 5,3333. Esta distancia 5,3333. A ver de nuevo. Este pedacito es 1/3 de 2,5. Entonces 1/3 de 2,5 es 0,8333. A este pedacito le tenemos que sumar toda esta distancia que viene siendo del rectángulo, ¿no? Entonces sumado 4,5 más 0,8333. Entonces la distancia completa nos sale 5,3333. Esa es nuestra distancia X2. Entonces 5,3333 centímetros. Ahora vamos con el cálculo de la Y. Vendría a ser esta altura, ¿no? Entonces esta distancia sabemos que es 1/3 de la altura. Entonces la altura vale 3 y 1/3 vendría siendo 1, ¿no? 1 centímetro. Entonces nuestra Y sub 2 es 1 centímetro. Y ya tenemos la información necesaria para la figura número 2. Vamos con la figura número 3. La figura número 3, que es el área hueca. Necesitamos sacar primero el área, ¿no? Entonces, el área de la figura número 3, sabemos que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es la fórmula que sabemos que es para calcular el área de ese círculo, de la circunferencia. Necesitamos de esta fórmula cuánto vendría siendo nuestro diámetro. Entonces aquí simplemente ponemos pi y nuestro diámetro lo sacamos del gráfico. A ver, veamos. Si yo hago esta distancia de acá, la veo que está proyectada, ¿no? Entonces, esta distancia es la misma que está aquí con verde. Si esta vale 2, entonces el diámetro del círculo también vale 2. Entonces decimos pi por 2 centímetros elevado al cuadrado y todo esto dividido entre 4. Vemos que aquí el diámetro de este círculo está proyectado sobre esta línea, ¿no? Fíjense, 2 centímetros, entonces esto también vale 2 centímetros. Haciendo cálculos tengo lo siguiente, que el área sub 3, que es el de la circunferencia, 3,33
1416 centímetros cuadrados. Listo, ahora vamos a calcular la X sub 3, que es la distancia al centro de masa. Para eso tengo que hacer la intersección de sus diámetros. Entonces yo agarro aquí un diámetro cualquiera, otro diámetro cualquiera, y donde intersectan es el centro de masa, ¿no? Entonces vamos a señalar que estas son líneas segmentadas, las que hice con verde, para que no nos confundamos. Entonces encontramos en X sería esta distancia. Esta distancia en X, ¿cómo la calculo? Si yo sé que el diámetro vale 2, entonces el radio, este pedacito va a valer 1. Entonces si al 4,5 yo le resto el radio, que es 1, aquí me quedaría 3,5. ¿No? A ver de nuevo. Si a esta distancia, que es 4,5 hasta acá, yo le resto este pedazo de radio que no estoy tomando en cuenta, que vale 1, entonces me estoy quedando con 3,5. Entonces la X sub 3 vale 3,5 centímetros. Vamos con la Y sub 3. La Y sub 3 vendría siendo esta distancia de acá. ¿Y cómo voy a calcular esta distancia? Si yo me fijo hasta aquí, hasta donde está la base de la circunferencia, ¿no? Vale 1 centímetro. Y si yo le aumento el radio, entonces hasta ahí serían 2 centímetros, ¿no? Entonces 1 más este 1 de acá serían 2 centímetros. Entonces Y sub 3 es 2 centímetros. O si quieren también pueden calcularlo de la siguiente manera. Toda la altura completa es 3 centímetros. Y le quito el radio, y le quito un radio. Entonces 3 menos 1 vendría siendo 2. Lo mismo, ¿no? Entonces esto de acá vale 2, la que está con verde. Listo. Ya tenemos la información necesaria para el cálculo del centro de masa de nuestra figura plana. Nos vamos a la fórmula. Para el cálculo de la X sub C vendría siendo área 1 por X1 más área 2 por X3, más área 2 por X2 menos área 3 por X3. ¿Por qué área 3 y X3 son negativas? Porque en la figura número 3 es la parte hueca, ¿no? Es la parte que falta. Por eso lo estamos restando. Entonces, para la parte de abajo en la fórmula, la misma situación. Área 1 más área 2 menos área 3, porque es la parte hueca. Entonces vamos reemplazando. Que la X sub C es igual a que el área 1 lo sacamos del cuadro. Todos estos datos los estamos sacando del cuadro, ¿no? Entonces el área 1 vale 13,5 centímetros cuadrados por la X1, que es 2,25 centímetros, más el área 2, que es 3,75 multiplicado por la X sub 2, que es 5,3333 centímetros, menos, no nos olvidemos del signo, 3,1416 centímetros cuadrados por la X sub 3, que es 3,5 centímetros. Todo esto dividido entre la suma de todas las áreas, ¿no? Entonces el área 1 es 13,5 de nuevo, más el área 2 es 3,75 y menos el área 3, que es 3,1416 centímetros cuadrados. Entonces hacemos todo este cálculo, toda esta operación, y nos sale que la X sub C del centro de masa de nuestra figura en el eje X es 2,7912 centímetros. ¿Por qué centímetros?
porque este centímetro cuadrado que está multiplicándose por este centímetro se divide con este centímetro cuadrado. Entonces, este cuadrado con este cuadrado se van y lo que me queda es en centímetros, ¿no? Lo mismo con todas las demás unidades. Ya tenemos la X sub C, ahora vamos a calcular la Y sub C. Para la Y sub C ocupamos la misma fórmula. Lo único que cambia es, en lugar de la X, anotamos la Y. Entonces sería A área 1 por Y sub 1 más área 2 por Y sub 2 menos área 3 por Y sub 3. Lo único que estamos haciendo acá es reemplazar la X por la Y. Entonces abajo es lo mismo, ¿no? Todo esto dividido entre área 1 más área 2 menos área 3. Y ahora reemplazamos en la fórmula que la Y sub C es igual a que el área 1. Ahora reemplazamos los valores de la área utilizando los valores de la Y. 13,5 centímetros cuadrados por la Y1, la Y sub 1, 1,5 centímetros. Más el área 2, 3,75 por la Y sub 2, que es 1 centímetro. Menos el área 3, que es 3,1416 centímetros cuadrados por la Y sub 3, que es 2 centímetros. Todo esto dividido entre 13,5 centímetros cuadrados más 3,75 centímetros cuadrados y menos 3,1416. Haciendo operaciones en la calculadora tengo que la Y sub C es 1,2557 centímetros. Y ya tengo calculado tanto la X sub C como la Y sub C. Estas dos distancias son una coordenada que tengo que ubicarlo en la figura, ¿no? Entonces anotamos que el centro de masa, como es una coordenada, lo anoto en forma de paréntesis, es igual a 2,7912 centímetros, punto y coma, ahora va la Y, 1,2557 centímetros. Esto de acá lo vamos a ubicar aquí en esta figura, un aproximado, ¿no? Entonces, si hasta aquí es 7, entonces 2,79 vendría a ser aproximadamente por acá, ¿no? Aproximadamente por aquí. Ahí está. Esto es 2,7912 centímetros. Ahora vamos con la Y. La Y es 1,25, ¿no? Entonces hasta aquí es 1, ¿no ve? Entonces hasta aquí es 1,5, hasta aquí es 1,25. Aproximadamente 1,2557. Hacemos líneas segmentadas ubicando el centro de masa, buscando la intersección de las dos líneas, ¿no? Ahí está. No nos olvidemos que estas son líneas segmentadas. Ahorita las que están con rojo son las coordenadas del centro de masa, pero de toda la figura. ¿Listo? Entonces, este punto es el centro de masa. Si quieren, ustedes lo anotan, centro de masa. Vamos a borrar un poco para hacer campo y anotar el centro de masa de la figura. Ahí está. Centro de masa, paréntesis, 2,7912, punto y coma, 1,2557. Entonces, ese punto es el centro de masa de la figura que nos pedía el ejercicio.
Aprovechando ahora, quiero mandar un saludo a mi alumno, el más destacado, Ángel.